Buenos días, nosotros somos estudiantes de la carrera de Derecho y en el siguiente video abordaremos los acontecimientos más importantes de la ciudad de Chetumal. Uno de los sucesos más importantes de los que hablaremos es acerca del huracán Janet. Principalmente nos enfocaremos en los antecedentes históricos del cerezo de Chetumal. Bueno, nosotros nos encontramos aquí en el santuario del Manatí y a continuación les comentaremos acerca de un poco de Chetumal. En 1893, México firma con Gran Bretaña el Tratado Definitivo de Límites. De esta forma fue que surgió Quintana Roo como una región estratégica para Porfirio Díaz. Con este tratado se inicia el proceso de control de la frontera a lo largo del río Hondo. Este control no se logró hasta la llegada en 1898 del pontón comandado por el capitán Otón Pompeyo Blanco, quien el 5 de mayo de ese mismo año fue fundada la población de Payobispo, que hoy es llamada Chetumal. Recorramos el tiempo atrás a cómo era Payobispo. Payobispo fue en sus inicios una pequeña localidad dedicada a la vigilancia de la frontera y cuyas actividades económicas se concentraban en la explotación de recursos de la selva como el chicle y el palo de tinte. La comunicación con el interior era únicamente por vía marítima. Las casas eran de madera y de estilo inglés caribeño. El agua potable era colectada de la lluvia mediante aljibes. Primero fue una comunidad maya la región donde actualmente se asienta la ciudad de Chetumal. Inmediatamente antes de la llegada de los españoles era un cacicazgo maya denominado Chactemal. La ciudad de Chactemal fue el nombre en donde procede el actual de la ciudad. En lengua maya significa el lugar donde crecen los árboles rojos. De esta forma es usado como topónico que se refiere a una de las jurisdicciones o provincias mayas existentes en la península de Yucatán con la llegada de los españoles en el siglo XVI. El crecimiento de la ciudad siguió aumentando, pero se vio interrumpido el 19 de septiembre de 1955, cuando el huracán Janet golpeó la ciudad, destruyéndola casi por completo, a excepción de los edificios de concreto. Tras el paso del huracán, Chetumal fue reconstruido como una ciudad moderna, dejando atrás su antiguo aspecto caribeño. Hablando más acerca de la historia del huracán Janet, en el año de 1955, la mayoría de las casas eran de madera y de lámina de zinc. El gobernador de territorio en ese entonces era Margarito Ramírez Miranda. Había mucho comercio de importación y la ciudad era muy tranquila. Cuando el gobierno se entera que hay un huracán amenazando Chetumal, Mahahual y Xcalac, emite avisos y se apoya en carros altoparlantes. Muchos chetumaleños no creyeron las advertencias de este huracán y desde la noche del 27 de septiembre y entrando la madrugada del 28 se empezaron a sentir los primeros efectos del Janet. Muchos fueron sorprendidos y quisieron tomar precauciones, pero ya era demasiado tarde. Hubieron muchos muertos y la fuerza de los vientos asentó a la ciudad sin piedad. Hablando en términos generales, hasta que el huracán Janet se fue, el amanecer Chetumal había desaparecido. Y como decía la frase de Chetumal, decía que la historia de Chetumal moderno empieza después del Janet, y es que a partir de este huracán empezaron las construcciones de materiales. También uno de los acontecimientos más fue que un compositor chetumaleño llamado Carlos Gómez Barrera creó la canción de Leyenda de Chetumal, que era tan emotiva para los chetumaleños. Buenos días, nos encontramos aquí con la familia Corona Jiménez y estamos aquí para hacerles unas entrevistas acerca de
nuestros antecedentes históricos de Chetumal. Estamos con el señor Pablo Corona y la señora Lidia Jiménez. La primera pregunta es si ustedes son nativos de aquí, de la ciudad de Chetumal. No, yo no soy nativo de aquí. Yo soy nativo de Veracruz, pero me crecí en la Ribera y ya posteriormente me trajeron a vivir aquí, o vine a vivir aquí a Chetumal. ¿A los cuántos años vino a vivir aquí a Chetumal? Pues aquí llegué a los 17 años. ¿Y usted? Yo soy de Nicolás Bravo, pero me vine a los 13 años acá. ¿Y ustedes, cuando se vinieron aquí, recuerdan cómo era Chetumal en aquellos tiempos? ¿Cómo era la ciudad, o sea, las calles, la convivencia? Bueno, las calles, pues cuando nosotros nos venimos a vivir acá eran o sea, estaban pavimentadas, o sea, pero no tenía mucho, no tenía, ¿cómo se llama? No eran muchas, No eran muchas. creo. Y no había, había más carreteras, calles empezadas. No había mucha población, ¿no? Ujú. Sí, yo igual cuando llegué aquí, pues de hecho la ciudad ya estaba formada, lo que es el centro y todo eso. Se estaban formando las colonias, apenas esta colonia, la Payo Obispo, apenas se estaba formando. Había casitas de madera y las calles pues igual estaban formando. Entonces, pues sí, no había lo que es la seguridad, pues podías andar por donde sea. ¿Sí? Por lo regular nos reuníamos siempre en la explanada. Allá es donde llegábamos pues todos, como no había centros comerciales como ahora que está la plaza y todo eso. Entonces pues toda la gente nos íbamos allá, ahí en el malecón, en la bahía. Ahí nos reuníamos en la explanada de la bandera. ¿Sí? Había hasta grupos musicales y luego ponían la banda del estado a tocar ahí. Una pregunta, bueno, viene una pregunta histórica, puede ser. ¿Saben ustedes a qué se debió el cambio de nombre de la ciudad de Chetumal? Antes la ciudad de Chetumal se llamaba Payo Obispo, ¿sí sabían ustedes eso? Sí, sabían. Bueno, yo sí sabía que se llamaba Payo Obispo, pero lo que sé es que aquí en Chetumal su nombre real era un nombre así como maya, Chactemal. Y entonces ya con el tiempo la gente que venía, no, pues vamos a Chactemal y a Chactemal, a Chactemal, a Chactemal, y se fue como generalizando y se fue acostumbrándose la gente que en lugar de decir Chactemal, pues se quedó Chetumal. Entonces eso es lo que yo sé que fue el origen de la ciudad, el nombre de la ciudad de Chetumal. Sí. ¿Y ustedes saben sobre el huracán Janet que ocurrió aquí igual en Chetumal hace ya muchos años? Bueno, yo de lo que me acuerdo, de lo que me contaron, porque no lo vivimos. Eso fue hace mucho tiempo. Lo que nos contaron es que sí, pegó un huracán, hizo muchos estragos, la ciudad de Chetumal era una ciudad que estaba construida principalmente de madera. Entonces, pues todas las casas eran de madera y eso pues no ayudó mucho a proteger a la población. La cosa es que cuando pegó el huracán aquí, pues todas esas casas las destruyó. Entonces, pues nos trajo esa experiencia. Ahora en la actualidad ya sabemos lo que puede ser, lo voluble que puede ser unas construcciones de madera, principalmente si se pone a la orilla de lo que es la playa, ¿no? Entonces a raíz de eso, pues ahora ya sabemos, ya las construcciones son más sólidas, ya son de material, hay refugios y todo que nos protegen de eso. ¿Y usted qué nos podría decir acerca del huracán Janet? Igual, igual nos tienen contado, porque también ya hace mucho tiempo, ni siquiera existíamos. Y pero sí nos tienen contado de que toda la orilla, lo que es la orilla, del malecón, habían casas pero hacia enfrente, pero eran de madera. Y todas esas casitas, pues no quedaron todas destruidas, la mayoría de ellas. Hubo una catástrofe bien grande. Sí, La casa flotante, ¿no? Ajá, y también la casa flotante. Sí, entre muchas otras historias. Sí, que y ocurrieron. también lo del igual, de la Avenida Héroes, igual también se llenó todo de agua y tiene su límite, hasta la fecha ahorita tiene donde quedó, hasta donde llegó el nivel del agua, donde que les alcanza.
Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por permitir hacer esta entrevista y sería todo. Gracias. Usted. Buenas tardes, nos encontramos aquí con el señor Alfonso Vargas Rosado para hacerle una entrevista acerca de los antecedentes históricos de nuestro Chetumal. Buenas tardes, señor Alfonso. Buenas tardes. La primera pregunta es si usted es nativo de aquí de Chetumal. No soy nativo de Yucatán, nacido en Yucatán, pero tengo 46 años viviendo en Chetumal. Mi mamá es nativa, ella sí es nativa de Chetumal. Mi papá es yucateco. ¿Qué nos podría decir de Chetumal en aquella época? ¿Cómo era Chetumal antes? Bueno, yo de lo que conozco hasta que yo tengo memoria, era diferente. Diferente en el aspecto que era más pequeño. Yo todavía, de mi época, es donde está el mercado viejo. Enfrente del mercado viejo estaba la Comisión Federal de Electricidad, y en ese tiempo había paraderos le llamaban peceros, los servicios de transporte y los urbanos. Fue esa época, pero mi mamá sí me platicaba de lo que fue, mi mamá y mi abuelo, de cómo era Chetumal. De hecho, mucho antes, y ya no se llamaba, el municipio no era Otompe Blanco, era Payo Obispo. Y la fundación de Chetumal se da cuando vino Otompe Blanco a cuidar los límites entre Belice y México. Este almirante viene para evitar el tráfico de armas que venían de México, de Belice hacia México. En esa época era lo de la guerra de castas. Sí, así es. Y él viene y funda lo que es Chetumal, Payo Obispo, no era Chetumal, era Payo Obispo, e invita a todos los mexicanos que vivían del lado de Belice a que quieran regresar a su patria, y muchos son los que regresan y fundan lo que es Otompe Blanco, Payo Obispo anteriormente, y se crea lo que es Payo Obispo, ¿no? Pero la historia va mucho antes, en la época de la guerra de castas. Mi abuelo contaba de que en esa época él fue caobero, fue chiclero. En esa época estaban las compañías que cortaban caoba y la compañía del chicle. Entonces los ingleses tenían permiso por parte de los dirigentes de la guerra de castas que habitaban en Santa Cruz de Bravo, Carrillo Puerto. Ellos entraban y cortaban el palo de tinte. Entonces en esa época se había fundado lo que era Bacalar. Entonces en la guerra varias veces entraron y masacraron a las personas que vivían en esa época. No sé cuántas veces sitiaron lo que fue Bacalar, y muchas de esas veces desalojaban a todos los que habitaban, y se quedaban los que estaban peleando, los de Carrillo Puerto. Y la última vez fue cuando hubo una matanza donde todos los que quedaron en esa época salieron huyendo hacia el lado de Belice, buscando la protección del lado beliceño. En esa época cuenta mi abuelo que no había cultivos allá en el territorio de Belice, simplemente eran campamentos de cortadores de madera de tinte. Y los mexicanos que fueron allá son los que empezaron las plantaciones. De hecho fundaron lo que es Corozal, Sarteneja, San Ignacio, todos los pueblos que habían, San Joaquín, todos los pueblos que habían del lado de Belice fueron fundados por mexicanos. Ellos son los que enseñaron a cómo trabajar la tierra, y de eso pues creció. Pasaron 6 generaciones para que viniera el almirante Otompe Blanco. Entonces mucha de la gente nativa de acá de Chetumal tenemos familia del lado de Belice. Yo tengo familia en Belice, en Corozal, en San Pedro, en todas partes de Belice. Entonces la mayoría de la familia es por parte de mi mamá, del apellido Rosado. Entonces ahí está, la gran parte ahí se queda. Entonces yo tengo entendido que todos los nativos tienen parientes del lado beliceño. De hecho el acta de nacimiento de mi abuela dice
Honduras británica. Ella nació allá, pero pues mi abuelo se vino acá cuando invitaron a venir a poblar lo que fue Payo Obispo, pues él se vino acá. Entonces es lo que él me contó y lo que yo sé. Sí. ¿Y usted qué sabe acerca del acontecimiento que ocurrió en 1955. En 1955. El huracán Janet. Sí, sobre el huracán Janet. Usted no lo vivió, pero sabemos que a veces nuestros abuelos nos cuentan historias. ¿Qué es lo que usted sabe sobre este huracán? Bueno, eso siempre lo comenta, ¿no? Debido a que todos los años tenemos eventos ciclónicos. Y mi abuelo, mi mamá comentaban, ¿no? De que sí fue un huracán muy fuerte. A ellos no les tocó porque ellos vivían en el kilómetro 18, en un rancho, cerca de Juan Saravia. De hecho, Juan Saravia no se llama Juan Saravia, se llama Santa Lucía, se llamaba en esa época Santa Lucía. Y ellos lo pasaron allá, no hubo pérdidas humanas por parte de ellos porque pues los árboles los protegieron. Sí, se cayeron las casas y todo, pero ni uno falleció. Pero cuenta mi abuelo que en lo que fue Chetumal sí se destruyó completamente, mucha gente murió. Los presos que estaban en esa época, había una cárcel, dice mi abuelo, que en el Alameda, que no pudieron salir y se ahogaron, y que tuvieron que abrir zanjas para poder meter a los cuerpos, ya ni siquiera una tumba para cada uno, sino que zanjas para meter a todos los muertos que habían. Y pues la historia que cuentan, que la casa voladora, que la madera que incrustó en el poste de luz, que una persona se le voló la cabeza con una lámina, y muchos cuentos, ¿no? de cosas que sufrieron en esa época, porque la gente nunca había visto un huracán. ¿Cómo era un huracán? Siempre avisaban, pero nunca venía. Entonces los agarró desprevenidos porque no sabían la intensidad. De hecho, yo creo que tengo entendido que en esa época un cazahuracanes de la Armada de Estados Unidos también fue derribado en ese huracán. Entonces fue algo terrible en esa época. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por participar en esta entrevista y pues eso es todo. Gracias. Ya abordando el tema principal del Cerezo, podemos determinar que el Cerezo es una unidad administrativa encargada de las custodias de las personas que delinquen y tienen como pena la privación de su libertad, procurándoles la readaptación y la reincorporación hacia la sociedad a través de los programas de educación, capacitación, atención médica y psicología, recreación deportiva en un ambiente orden y de respeto. Y hablando a más profundidad, cuenta con una visión de ser un organismo público de alta calidad y vocación de servicio, orientando a evitar la desadaptación social de las personas que cometan algún acto ilícito, capacitándolas para trabajar y servir a la sociedad. En el año de 1955, el Cerezo se encontraba en el territorio que actualmente ocupa el Palacio Municipal y estaba construido con material de madera y láminas. Por tal motivo, no se le podía dar el nombre de Cerezo. Años más tarde, se fue mejorando debido al incremento de delincuencia. Ya para el 27 de octubre de 1972, se crea el Cerezo de Chetumal, Quintana Roo, a las afueras de la ciudad, con una capacidad de inicio para 350 internos. Con el paso del tiempo, la mejora se va haciendo notoria. Actualmente cuenta con una capacidad para 1.214 reos. El Cerezo se encuentra dividido por diversas áreas, entre ellas se encuentra el jurídico, trabajo social, psicológico, educativo, deportivo, laboral, seguridad y custodia, médica y administrativa, las cuales tienen como objetivo mejorar la convivencia
entre los presos y crear nuevas fronteras de conocimiento y aprendizaje. Al inicio de la implementación de estas actividades, la participación voluntaria era minoría. Ahora, las participaciones van incrementando. De igual forma, personas con enfermedades se les monitorea y proporciona medicamentos. En términos generales, cada una de estas áreas son de vital importancia y gratuitas para los ingresados del Cerezo.